Hola, bienvenidos a la sesión de anemia. Cuando la Junta Directiva nos encargó organizar esta mesa, hizo especial hincapié en que fuera una mesa transversal para hablar de anemia en todos los estadios de la enfermedad renal y que fuera lo más global posible, y creo que se ha hecho un gran trabajo en esta línea. Quiero comenzar, como todos los que me han precedido y los que me seguirán después, diciendo que ha sido un difícil momento para todos nosotros, pero que estamos aquí en apoyo de las víctimas y los damnificados de la DANA en Valencia, y que creo que lo mejor que podemos hacer es seguir adelante con nuestros proyectos. Y en la mesa de hoy nos acompañan tres excelentes ponentes. Tenemos a Chus Puchades, que nos va a revisar los objetivos del manejo de la anemia a lo largo de todo el viaje del paciente renal. A continuación, José Borseta, que va a seguir con el debate de si tenemos que cambiar nuestros objetivos de hierro en el tratamiento del síndrome cardiorrenal, desde el concepto de que nuestros pacientes no son ni cardiológicos ni renales, sino son pacientes con un problema común. Y terminaremos con el doctor Aleix Cases, que nos hablará de la importancia de la eritrosis y la ferroptosis a través de los estadios de la enfermedad renal crónica. La discusión será conjunta al final. Dispondremos de 15 minutos para el debate y de 15 minutos para cada una de las presentaciones. Y sin robar más tiempo, Chus, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias. Efectivamente, el título de la charla es esto: los objetivos en el manejo de la anemia se mantienen estables perdón, a través de este viaje que hace el paciente a través de enfermedad renal crónica avanzada, diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante renal. Este es mi conflicto de intereses. Pues efectivamente es un viaje que prácticamente es un vuelo que cogen casi todos nuestros pacientes. Digo casi porque sí que es verdad que hay algunos pacientes con poliquistosis, muy excepcionalmente, que no tienen anemia, pero probablemente el vuelo que cogen todos nuestros pacientes y su destino es el viaje de la anemia, con lo cual vamos a tener que enfrentarnos a ella en algún momento a lo largo de la asistencia a ellos. Cuando hablamos de anemia en enfermedad renal crónica, probablemente en un foro nefrológico es fácil de entender, pero más allá, y quizás cuando ven las cifras que nosotros manejamos, la gente puede quedarse algo sorprendida. Y yo creo que vale la pena repasar cuáles son nuestras definiciones, nuestros conceptos y cuál es nuestro objetivo de tratamiento. El concepto, como bien lo define la OMS y seguimos la misma clasificación, es una hemoglobina en hombres por debajo de 13 y por debajo de 12 en mujeres. Sin embargo, no empezamos a tratar con nuestro tratamiento específico, con lo que le hace falta a nuestros pacientes, con agentes estimuladores de la eritropoiesis, cuando esta hemoglobina está bastante más baja, ¿no? Cuando esta hemoglobina en no diálisis, por lo menos las CADIGO de 2012 así lo decían, por debajo de 10 gramos y en diálisis entre 9 y 10. Quizás ahora han matizado o está en periodo de revisión pública y, por tanto, todavía no está aprobado. Hacen una matización en no diálisis y hablan un poquito más de sintomatología. Pero bueno, en principio, estos son los márgenes con los que manejamos y el objetivo no es corregir la anemia, sino que según las guías pues puede variar un poquito, pero me he quedado con las CADIGO por no hacerlo más largo, que habla de un objetivo de 11,5 y en ningún caso un paciente de forma voluntaria y tratado con agentes estimuladores de la eritropoiesis debería sobrepasar los 13 gramos de cilitro. Esto no es ningún capricho de los nefrólogos, sino que está argumentado en base a unos grandes estudios clínicos que se realizaron a principios de los 2000 en los que establecían que la sobrecorrección de anemia, es decir, el poner a los pacientes por encima de 13 o por encima de 12 mujeres, corregir la anemia de forma completa, los exponía a un mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de eventos trombóticos y además no establecía ninguna ventaja sobre el enlentecimiento de su llegada a diálisis, ¿no? Y por tanto, vuelvo a decir, no es un capricho, sino que es evidencia científica. Cuando repasamos cómo está la anemia a nivel mundial, podemos, por ejemplo, en enfermedad renal crónica, tenemos datos del CKDOPS,
donde nos dice, por ejemplo, que pues, la hemoglobina pues, está baja en algunos conforme aumenta o conforme disminuye el filtrado glomerular. Son diferentes países que participaron en este estudio. Vemos que conforme avanza el estadio de enfermedad renal crónica, esa anemia sigue subiendo, especialmente presente en los estadios más avanzados, en el estadio 5. Llama mucho la atención cómo, de nuevo, el índice de saturación de la transferrina, quizás el marcador más fiable de ferropenia que tenemos ahora, porque la ferritina sabemos que igual en el límite, sobre todo en los límites superiores, es difícil de interpretar, está francamente bajo. Si nos fijamos en esta franja naranja, que marcaría a aquellos que están por debajo de 20, pues vemos que hay muchos pacientes que no cumplen estos objetivos de replección de hierro. Tenemos también estudios españoles, un estudio poblacional, el estudio RICAS, donde efectivamente confirma esta prevalencia de anemia y que va aumentando, especialmente prevalente en pacientes con hemodiálisis y diálisis peritoneal, y evidentemente aumenta el porcentaje conforme esta prevalencia de anemia aumenta de pacientes tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis. Y si vemos los objetivos, si bien en la hemoglobina más o menos conseguimos hacer diana, vemos que los objetivos de replección de hierro y de índice de saturación de la transferrina fundamentalmente resultan, en cierta manera, resultan subóptimos, ¿no?, según las recomendaciones de KDIGO. Hablar de epidemiología de anemia obliga casi a hablar del estudio sueco. Es un estudio publicado en 2020, donde efectivamente de nuevo corrobora los mismos datos que estaba mostrando ahora, pero quizás mejor es este análisis donde habla de los niveles de hemoglobina en pacientes tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis. Si nos fijamos en la barra naranja, que es la barra que marcaría a aquellos pacientes que están en el rango, digamos, que las KDIGO marcan como objetivo, pues tanto desde estadios 3B hasta diálisis, en pacientes en diálisis peritoneal o hemodiálisis, menos del 60% de los pacientes tienen este objetivo marcado. Hay un porcentaje de pacientes que no lo alcanzan. Probablemente aquí hay muchos pacientes resistentes a la eritropoyetina, marcadores de inflamación y demás. Y sorprendentemente hay muchos pacientes que tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis sobrepasan este objetivo, ¿no? Y esto es especialmente llamativo quizás en poblaciones con filtrados glomerulares más conservados. Vemos como en el estadio 3B pues es un 43% de los pacientes están con unas hemoglobinas superiores, y también en los pacientes en diálisis peritoneal es más llamativo, ¿no? Respecto a los pacientes en diálisis peritoneal, un poco la imagen es parecida, ¿no? Hay, de nuevo, pacientes que no se consiguen objetivos de alguna manera en los diferentes escenarios o países que han colaborado en el PDDOPS. Y de nuevo pacientes, aunque es verdad que aquí no están marcados pacientes tratados, no distingue entre pacientes tratados o no tratados, pacientes por encima del rango terapéutico. Si vemos a nivel mundial cómo se maneja el hierro, llama la atención la gran discrepancia que hay a lo largo de los diferentes países en cómo se maneja o qué objetivos percibimos tanto de ferritina como de índice de saturación de transferrina. Y si vemos las diferentes pautas de hierro que se usan por países, vemos cómo los japoneses apenas utilizan hierro para alcanzar objetivos, y sin embargo en Estados Unidos el uso de hierro intravenoso es absolutamente, pues es muy prevalente y está muy extendido. El mundo de trasplante es un mundo muy peculiar en cuanto a la anemia, ¿no? Voy a presentarlo para que se pueda entender bien con dos casos clínicos rápidos. Tenemos en la consulta de nefrología general un paciente de 79 años, enfermedad renal crónica con hipertensión y diabetes, y hay antecedentes de cardiopatía isquémica. El filtrado glomerular es de 30 mililitros minuto y tiene una hemoglobina de 10,5.
En la consulta de al lado, en la consulta de trasplante, tenemos un paciente de 52 años con enfermedad renal crónica secundaria a un Alport, hace deporte 4 o 5 días a la semana y tiene el mismo filtrado glomerular y la misma hemoglobina. A todos nos llama poderosamente la atención, o todos creemos entender que estos pacientes son absolutamente diferentes, pero las guías les ponen el mismo cuño de enfermedad renal no dependiente de diálisis, ¿no? Muy a colación de esto, me viene muy bien este estudio realizado en España, porque son 297 pacientes en 8 hospitales. Todos los hospitales participaron con el mismo número de pacientes, pues, para evitar sesgos de centro, donde se evalúa pacientes con anemia post-trasplante renal. 2,5 años después de duración del trasplante, 37 de filtrado, 69 de estos pacientes considerados como anemia precoz, primeros 6 meses post-trasplante, 228 pacientes anemia tardía, más allá de los primeros 6 meses. De estos pacientes, 158 pacientes tratados con agentes estimuladores de la eritropoyesis. 25 llevaban hierro intravenoso, 23 hierro oral y 110 no llevaban ningún tipo de hierro. De ellos, y revisando guías, pues 44 deberían haber llevado hierro de alguna manera, ¿no? Debían llevar tratamiento con hierro. Llama poderosamente la atención cómo el 43% de los pacientes tratados con agentes estimuladores de la eritropoyesis sobrepasan, digamos, el objetivo que las guías, como pacientes no dependientes de diálisis, establecerían en este rango, ¿no? O sea, 42 pacientes entre 12 y 13 y 27 pacientes por más de 13 gramos. Y recuerdo que son pacientes tratados con agentes estimuladores de la eritropoyesis. En cuanto al riesgo de tener un índice de resistencia a la eritropoyetina, llama la atención de nuevo que el primero de ellos, o el que más potencia tiene hazard ratio, probablemente es el que estén ferropénicos, ¿no? Después las descompensaciones, los ingresos hospitalarios y, evidentemente, que hablemos de una anemia precoz en lugar de una anemia tardía, porque pues, estamos en un escenario clínico probablemente diferente en cuanto a complicaciones, sangrados y demás, ¿no? Por tanto, llama la atención en este estudio que se individualiza al alza en muchas ocasiones el tratamiento con la corrección de la anemia en estos pacientes, probablemente por el perfil de pacientes que estamos tratando, y que probablemente hay mucho que hacer en cuanto a al tratamiento con hierro en este tipo de pacientes. En el trasplante no hay tanta evidencia, una evidencia tan sólida como los estudios que nombraba de principios del siglo de 2006, de tal cual, o CREATE, que son estudios con miles de pacientes, pero sí que hay alguna evidencia que orienta hacia que el nefrólogo trasplantador tenga cierta tendencia a corregir del todo la anemia. Este es el estudio CAPRIT, está publicado en 2012, 125 pacientes aleatorizados a un grupo de corrección total, 13 a 15 gramos de hemoglobina, frente a un grupo en el que serían guías clínicas. Y lo que se ve en cuanto a supervivencia del injerto es que es superior en aquellos pacientes que estaban en ese grupo de mayor hemoglobina. Por supuesto, cuando se evalúa la calidad de vida de estos pacientes en cualquiera de las esferas evaluadas, tanto físicas, percepción global de salud o aspectos emocionales y de rendimiento cognitivo, pues es superior en aquel grupo de pacientes aleatorizado a mayor hemoglobina. No es un estudio diseñado para medir eventos cardiovasculares. De hecho, prácticamente no hay eventos cardiovasculares. Es un estudio a 2 años, pero es un estudio no dimensionado para poder medir esto, ¿no? En cualquier caso, pues no hubieron diferencias entre ninguno de los dos grupos. Un poco en la misma línea, aunque diferente, 153 pacientes en el CandleKit, donde también se observaba cómo aquellos pacientes aleatorizados a un grupo de 12,5 de hemoglobina frente a 10,5 persistían o mantenían mejor el filtrado glomerular a lo largo de los 2 años de seguimiento. En este viaje, y todos lo hemos vivido, no son viajeros, son pacientes, pero en este viaje
Todos hemos vivido que tenemos que coger un enlace, que tenemos que coger un transfer, o sea, cambiamos de destino, ¿no? Y nuestros pacientes cambian de destino y van de un sitio a otro y probablemente es una de las épocas en las que son más vulnerables, ¿no?, a padecer un evento. Me gustó especialmente en la revisión este estudio que viene de los datos del DOPS, donde evalúa qué pasa con aquellos pacientes que inician diálisis con anemia. Qué repercusión tienen sobre la mortalidad en ese año. Y me gustó especialmente, digo, porque selecciona aquellos pacientes que efectivamente respondieron bien, o sea, se queda solamente con aquellos que a los 4 meses de haber iniciado la diálisis consiguieron 10 gramos de hemoglobina, es decir, que no tenían aparentemente una resistencia a la eritropoyetina que condicionara su respuesta. Y cuando viene el hazard ratio de mortalidad, ven cómo el entrar en diálisis con una hemoglobina menor de 8, ya digo, aún habiendo respondido a ello, es un marcador pronóstico de mortalidad en el primer año francamente duro. Igualmente, en cuanto a las dosis de eritropoyetina, lo mismo. Aquellos pacientes que cuando inician diálisis tienen necesidad de iniciar con una gran cantidad de dosis de eritropoyetina, su hazard ratio de mortalidad en ese primer año se dispara, ¿no? Quisiera recordar también que no todos los pacientes no viajeros son iguales, ¿no?, y que quizás es responsabilidad nuestra, solamente es una diapositiva, aquellos pacientes con síndrome nefrótico con un filtrado glomerular mantenido o con un filtrado glomerular no tan deteriorado. Estos pacientes, al fin y al cabo, y con una alta proteinuria, ¿no?, aquellos pacientes pues, con una glomerulopatía membranosa o cualquier patología que curse con proteinurias muy elevadas y que pueda cursar con filtrados mantenidos. Esos pacientes van a tener anemia por ciertas circunstancias, por una alta pérdida de proteínas implicadas en la eritropoyesis, incluso de eritropoyetina, y esos pacientes están en nuestras consultas, o sea que nosotros somos los encargados de que ese paciente no sufra los efectos adversos de la anemia y tenemos que estar pendiente de ello. Del síndrome cardiorrenal voy a hablar muy poquito porque mi compañero de mesa va a desarrollar el tema con mucha más profundidad, pero simplemente decir que cuando se evaluó en pacientes, pero con filtrado conservado en la insuficiencia cardíaca, los agentes estimuladores de la eritropoyesis no demostraron un beneficio clínico, aunque sí que corregían la anemia. Algo de investigación se está haciendo con los inhibidores de prolinhidroxilasa de IF en estos pacientes. Ya veremos. Y ya para ir terminando, ¿por qué es frecuente que no se cumplan los objetivos? En mi opinión, a veces es difícil porque es que el margen es muy estrecho entre cuando empezamos a tratar hasta el objetivo. Si empezamos a tratar con 10 y el objetivo es de 11,5, 11,5, la verdad es que el objetivo es estrecho, con lo cual hacer diana pues no es sencillo. Y no es sencillo porque estos pacientes además sufren no turbulencias, por un viaje lo puse así, pero bueno, sufren lo que todos conocemos como variabilidad de la hemoglobina. En este estudio, por ejemplo, se veía cómo esa variabilidad es tan grande que en pacientes en hemodiálisis, a lo largo de un año observados, solamente el 3,8% de pacientes eran capaces de entrar en ese margen entre 11 y 13. Y cuando se veía qué factores estaban relacionados, pues evidentemente factores como hospitalización, factores como ferropenia o factores como marcadores inflamatorios, ¿no? Estamos tratando pacientes muy vulnerables, pacientes muy frágiles y con mucha comorbilidad. Por tanto, tienen mucha variabilidad de la hemoglobina. De nuevo, el RICAS viene a confirmarnos años después que estos porcentajes se siguen cumpliendo. En un año los pacientes sufren mucha variabilidad en la hemoglobina. A lo largo en la esfera internacional, pues muchos pacientes con estadios... Chus, por favor, ve terminando. Voy terminando, sí. En los estadios no se corrige como Dios manda y la percepción de los límites, además, es muy variable, ¿no? Entre el nivel bajo y alto, la percepción que tenemos en una encuesta a directores clínicos, pues observaron que variaba mucho. Tampoco se hace la monitorización como Dios manda. En este estudio, esta es la última diapositiva, en este estudio observaban como pacientes con menos de 10 de hemoglobina a los 3 meses, solamente el 50%
tenían una determinación de hemoglobina y, sorprendentemente, eran más frecuentes los pacientes tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis que con el tratamiento global de agentes estimuladores y hierro. Por tanto, y como conclusiones, la anemia es un evento prácticamente universal en el paciente renal. Se detectan desviaciones en todas las situaciones en la consecución de objetivos marcados por las guías y, además, patrones dispares en el uso de tratamientos, lo que refleja diferentes interpretaciones en las guías clínicas. El paciente renal viaja entre diferentes estadios y son cambios que suponen vulnerabilidad y tenemos que estar muy pendientes. Es un paciente de elevada comorbilidad que justifica la variabilidad. Y probablemente algo que sería muy interesante tener es identificar, tener una herramienta, no sé ahora con la inteligencia artificial y todo esto, identificar pacientes de bajo riesgo donde la corrección total de la anemia no suponga un coste en eventos adversos. Esto lo he puesto porque, como ahora en las redes dicen, si te ha gustado dale like, comparte y todo esto, pues si a alguien le hace ilusión formar parte del grupo de anemia de la SEN, pues el enlace, y si no, en la página web de nefrología está. Y una vez más, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pasamos a la siguiente presentación del doctor Roseta sobre la definición del tratamiento de hierro en el síndrome cardiorrenal para nuestros pacientes compartidos. Cuando quieras, José. Muchas gracias. Pues voy a intentar recortar 2 minutillos, ya que vamos un poco tarde. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y pasamos de centrarnos en la anemia al déficit de hierro y en el síndrome cardiorrenal, que bueno, esto es hablar, pues como ya ha dicho el doctor Portes en la introducción, de todos nuestros pacientes. Estos son mis conflictos de intereses. Y déficit de hierro, y aunque en nefrología solemos asociarlo directamente con la anemia, quería dar la importancia de separarlo, porque no solo el hierro participa del transporte de oxígeno en la hemoglobina y, por tanto, de la anemia, sino también en el almacenamiento de oxígeno en la mioglobina, en el buen funcionamiento mitocondrial, en la síntesis de ADN y como protector antioxidante. Además, el déficit de hierro tiene una prevalencia muy elevada en pacientes con insuficiencia cardíaca, más en aguda que en crónica, pero en casi la mitad de los pacientes. También en enfermedad renal crónica no dependiente de diálisis, pues en la mitad de ellos, independientemente del estadio. Cuando intentamos evaluar este déficit de hierro, pues nos basamos en diferentes variables que podemos medir en los laboratorios, y quería marcar unas diferencias que son importantes para continuar con el discurso, y es que miramos la ferritina, que nos habla del almacenamiento intracelular y que sabemos que está o que puede estar elevada en situaciones de inflamación y no solo cuando hay un aumento intracelular de hierro. Tenemos la saturación de la transferrina, que lo que refleja es la disponibilidad y la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. La epsidina, que se eleva también en respuesta a la inflamación y que tienen todos nuestros pacientes elevados y que reduce esa biodisponibilidad de absorción y de liberación del hierro. Y, por último, el receptor soluble de la transferrina, que también es un buen marcador de una disminución de hierro intracelular y que no se ha influenciado por la inflamación. De hecho, en este trabajo, que coge pacientes con disfunción ventricular, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y pacientes sin insuficiencia cardíaca, pues si ven las concentraciones séricas de hierro y de saturación de la transferrina, se asocian de forma fuerte a anemia, mientras que la ferritina pues está más influenciada por la activación de vías inflamatorias que por el propio déficit de hierro. Y hay ciertas discrepancias en la definición de déficit de hierro en el síndrome cardiorrenal, porque cada guía pues hace su valoración, ¿no? Sabemos que en población general la Organización Mundial de la Salud la establece con una ferritina por debajo de 15 microgramos litro. Las guías europeas de cardiología hablan de un déficit de hierro cuando hay una ferritina por debajo de 100 microgramos litro, o entre 100 y 300 cuando la saturación está por debajo del 20%. Y las guías CADIGO vigentes de 2012 pues nos hablan de un déficit absoluto de hierro cuando está la ferritina por debajo de 100 y la saturación por debajo de 20, o funcional cuando la ferritina está por encima de 100 y la saturación por debajo de 20, y esto pues de nuevo en relación con la inflamación. Pero tenemos en exposición pública las nuevas guías, o las que serán las nuevas guías, y por tanto, como es exposición pública, estos datos tampoco son definitivos, pero ha habido un cambio importante en el paradigma
En pacientes no dependientes de diálisis se establecen dos nuevos niveles, ferritinas por debajo de 100 y saturación ya no por debajo de 20, sino de 40, y ferritinas entre 100 y 300 y saturación por debajo de 25, y en los pacientes dependientes de diálisis, ferritinas inferiores a 500 y saturaciones inferiores a 30. Y quizás si observan estas cifras, pues lo que nos orienta es más que buscar una definición de déficit de hierro, nos están guiando hacia unos objetivos de suplementación de hierro en estas nuevas guías. ¿Qué evidencia tenemos? Pues los pacientes son los mismos, pero el foco nosotros, como somos médicos, lo ponemos en diferentes puntos y los estudios que tenemos para el manejo del déficit de hierro en insuficiencia cardíaca, pues presento algunos de ellos importantes. Uno es el FAIR-HFpEF en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. El tratamiento con hierro endovenoso mejora la capacidad funcional de ejercicio en este test de la marcha de 6 minutos. El ensayo AFIRM-HF en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o ligeramente reducida, que están estables después de un episodio de descompensación agudo, con ferroterapia endovenosa reducen el riesgo de hospitalización, pero no se ve una reducción de eventos cardiovasculares. Siguiente ensayo, el Ironman, también pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en los que cumplen con una definición de ferropenia según las guías europeas de cardio, y lo que se ve es una reducción del evento primario compuesto con reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero también en este caso de muerte cardiovascular. Sin embargo, llega más recientemente el HEART-FID y tenemos un resultado contrario, ¿no? Pacientes, de nuevo, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida y un déficit de hierro, en los que se trata con hierro carboximaltosa, por tanto endovenoso, y lo que se ve es que en un evento compuesto jerárquico ni se reduce la mortalidad, ni la hospitalización por insuficiencia cardíaca, ni la capacidad del ejercicio. Por tanto, pues tenemos resultados controvertidos y lo que tenemos es que rascar un poco. Y si rascamos, lo que vemos es que el porcentaje de pacientes con saturaciones de transferrina inferiores al 20% eran dispares entre los diferentes trabajos y eran pues, mucho más bajos en el caso de este último ensayo con resultados negativos. Y de hecho, si miramos los metaanálisis y hacemos dos grupos de pacientes, los pacientes que tenían una saturación de transferrina por encima del 20% no tenían beneficio de la suplementación de hierro endovenoso, pero cuando la saturación caía por debajo del 20%, el grupo de tratamiento tenía mayor beneficio. No solo eso, y aquí lo ven en otro metaanálisis, si nos fijamos en las hospitalizaciones y muertes cardiovasculares, la saturación de la transferrina por debajo del 20%, beneficio del brazo tratamiento, mientras no diferencias en el grupo de más del 20%, pero si miran la línea de abajo, se ve como una relación que podría ser casi lineal, de forma que cuanto más profunda es el déficit de hierro definido por una saturación de transferrina más baja, peor el pronóstico. Y esto se repite en la figura B, que es hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. Por tanto, a más baja saturación de transferrina, peores resultados y más beneficio en la suplementación de hierro. Si ponemos el foco desde la nefrología en este tratamiento del déficit de hierro, pues tenemos este ensayo clínico en el que se suplementa el hierro en pacientes con déficit de hierro sin anemia y, evidentemente, pues mejora la ferritina, mejora la saturación de la transferrina, pero no se consigue demostrar un beneficio en la capacidad de ejercicio, ¿no? De nuevo medido por estos desde la marcha de los 6 minutos. Sin embargo, este otro trabajo, que si bien es criticable en cierta medida porque es observacional y retrospectivo, hay una asociación de los marcadores de déficit de hierro y cuando esta saturación de la transferrina está por debajo de 20, pero la tratamos y mantenemos una saturación por encima del 20%, hay una mejoría clara de la morbilidad cardiovascular en pacientes no dependientes de diálisis. Y si se fijan también en este trabajo, lo que se ve es que en las figuras de arriba, A y B, los eventos cardiovasculares y el desarrollo de insuficiencia cardíaca se relaciona con los niveles de saturación de la transferrina, pero de nuevo no con los de ferritina, que serían las figuras C y D. Visto de otra manera, pues lo mismo, ¿no? Saturaciones de transferrina por debajo de 20 hay un beneficio en el tratamiento, en eventos cardiovasculares, en insuficiencia cardíaca, y cuando estas cifras van acercándose hacia el 40, que sería el punto de referencia, pues ese riesgo va disminuyendo. Y sin embargo, en los grupos que se clasifican de ferritina, pues no hay diferencias estadísticamente significativas en resultados ni en insuficiencia cardíaca ni en enfermedad cardiovascular. ¿Qué tenemos con los nuevos tratamientos?
pues tenemos un efecto de los ISGLT2 sobre el déficit de hierro, más allá de la corrección de la anemia, que sabemos que no es solo por ese efecto de corrección dilucional que se pensaba al inicio, y es que el ISGLT2 reduce los niveles de ferritina sin un efecto en la saturación de la transferrina, también reduce la epsidina y aumenta el receptor soluble de la transferrina. Y esto lo que traduce es una menor inflamación y una mayor capacidad para el manejo de la ferrocinética intracelular. Y aquí lo ven en este trabajo, que el inicio de ISGLT2 frente a placebo pues no modifica los niveles de hierro, de transferrina ni de saturación de la transferrina de forma significativa, pero sí que aumenta el receptor soluble de la transferrina, reduce ferritina y reduce epsidina. De nuevo, un marcador de inflamación. No solo eso, sino que además por resonancia magnética funcional hemos visto que el inicio de empaglifosina frente a placebo pues aumenta el contenido de hierro en el miocardio. Y esto no es un asunto baladí, porque este aumento de hierro miocárdico se correlaciona con cambios en los volúmenes, en la masa y en la fracción de eyección ventricular izquierda, en el consumo pico de oxígeno y también en la capacidad de ejercicio con una mayor distancia en el test de la marcha de 6 minutos. Si pasamos a los estabilizadores del GIF, pues el efecto que tienen sobre el déficit de hierro sería muy similar, una disminución de ferritina sin efecto en la saturación de transferrina, menor epsidina y un aumento del receptor soluble de la transferrina. Y en las últimas conferencias de controversias de CADIO, pues lo que quedó claro es que bajo este tratamiento no sabemos aún cuál es el objetivo de niveles ni cómo tenemos que hacer esta suplementación de hierro y que necesitamos más trabajos para discernir esto. Y un poco como conclusión a toda esta evidencia, lo que podríamos decir, y no lo diré yo, sino que lo dice Milton Packer, es que la definición actual del déficit de hierro es bastante cuestionable y él propone que abandonemos esta definición guiada por ferritina y que nos basamos en una definición basada en saturación de la transferrina con un dintel en menos del 20%, pero que sé que necesita pues, mayor investigación para confirmar, refutar o modificar esta propuesta. Y, por otro lado, que esta definición no está siendo adecuada para los nuevos tratamientos disponibles y que tenemos que buscar pues, cuál es el objetivo y la forma de reposición del déficit de hierro cuando estamos en pacientes con ISGLT2 y inhibidores de la prolihidroxilasa del GIF. Y nada, sumarme a las palabras de apoyo a los damnificados. Para mí está siendo un congreso complicado porque como valenciano desplazado en Barcelona, pues venir y ver cómo está la ciudad es bastante problemático, pero bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación tengo el privilegio de presentar a Aleix Cases. Él es uno de los referentes de anemia en España y además un experto en hemodiálisis. Y bueno, el tema del que nos va a hablar Aleix Cases, a ver si me sale porque no quiero decir nada que no deba, es la importancia de la eritrocitosis y la ferroptosis a través de los estadios de la enfermedad renal crónica. Aleix, cuando quieras. Venga, muchas gracias. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de interés. Vamos a hablar de dos conceptos que son completamente diferentes y, por lo tanto, no va a haber unas conclusiones finales, sino un take-home message al final de cada una, ¿no? Una es lo que es la eriptosis, definición, fisiopatología, relevancia clínica, y la otra la ferroptosis, lo mismo, y sobre todo la relevancia clínica en la enfermedad renal. Respecto a la eriptosis, todos sabemos que la anemia renal no es solamente por un déficit de hierro, que actualmente lo vemos como una visión simplista y reduccionista, porque es evidente que existe una disminución de la producción de eritropoyetina, pero también de la respuesta en la médula ósea. Está el papel de la inflamación, el déficit de hierro, tanto absoluto como el relativo, el estrés oxidativo, las toxinas urémicas, pero un aspecto muy importante es la disminución de la vida media de los hematíes. En estudios en pacientes con enfermedad renal crónica se sabe que la vida media de los hematíes va disminuyendo a medida que disminuye la función renal y es mucho más marcada en pacientes en diálisis, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Si se fijan en este estudio, parece que curiosamente, a medida que aumentan los estadios de enfermedad renal hasta estadio 3, la eritropoyetina, si hace algo, es tendencia a aumentar, supongo, como mecanismo compensador. Y luego, lógicamente, ya empieza a disminuir.
En estos estudios, los niveles de hemoglobina se correlacionaban con la vida media de los hematíes y la presencia de reticulocitos, pero no con la EPO, con lo cual nos hace pensar que realmente esta disminución de la vida media de los hematíes tiene un impacto sobre la anemia. Y la pregunta, ¿y qué es la eriptosis? Es un proceso de muerte celular programada en el eritrocito antes de la senectud. Cuando los eritrocitos están en una situación de estrés y para evitar que se hemolicen, que tendría unas consecuencias nefastas para el organismo, existe un mecanismo de captación por los macrófagos que se llama eriptosis. Aumenta en la enfermedad renal crónica, la vida media de los hematíes es más corta, con lo cual agrava la enfermedad renal. ¿Y qué es lo que caracteriza a esta eriptosis? Pues un aumento de la concentración de calcio intracelular en el hematíe, que favorece las irregularidades del citoesqueleto y la retracción de la membrana del hematíe, un aumento de la producción de ceramida intracelular y, sobre todo, la exposición de fosfatidilserina, que normalmente está en la capa interna del hematíe y se expone a la capa externa. Y eso favorece la destrucción del hematíe, porque sería como una señal de cómeme al macrófago, un eat me signal. Además, hay un aumento de la liberación de microvesículas que tiene un efecto protrombogénico porque se expresan factores de coagulación. Aquí vemos lo que ocurre en los pacientes en diálisis y se puede medir, pues, tanto como aumento de la concentración de calcio intracelular como la expresión o la captación de anexina 5, que es el ligando de fosfatidilserina, y podemos ver cómo realmente está aumentado respecto al sujeto control y aumenta más después de la sesión de diálisis. Y lo mismo ocurre en este otro estudio, en el cual vemos que, comparado con los hematíes control, tanto pre como especialmente postdiálisis, hay un aumento de la exposición de fosfatidilserina o de la concentración de calcio intracelular. Esto es un efecto que, en parte al menos, está mediado por toxinas urémicas. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando hematíes control son expuestos a suero urémico, aumenta la eriptosis, fenómeno que se agrava en presencia de hipoxia. Y esto se inhibe cuando damos ketoprofeno, que lo que hace es inhibir la entrada de las toxinas urémicas al hematíe, porque es un inhibidor del cotransportador OAT2. Por el contrario, cuando hematíes de sujetos en diálisis los ponemos en presencia de un suero control, vemos cómo disminuye esta eriptosis y disminuye más en presencia de ketoprofeno. ¿Y qué es lo que marca o qué es lo que produce esta eriptosis? Bueno, por un lado, toxinas urémicas, indoxilsulfato, ácido indolacético, acroleína, un derivado de las poliaminas, el estrés oxidativo, el shock osmótico, el fósforo, vanadato, que está aumentado en la enfermedad renal crónica, la depleción de energía y de glucosa, porque estas células no disponen de mitocondrias y, por lo tanto, es difícil mantener un estado energético propio. Y también en la enfermedad renal crónica se ha descrito, sobre todo en diálisis, relacionadas con el aumento de la PTH, con la inflamación, con la diabetes per se. Los sujetos diabéticos sin enfermedad renal crónica tienen más eriptosis que un sujeto normal, y también con el déficit de hierro. ¿Y cuál es la implicación de esto? Bueno, pues con una modelación matemática lo que se ve claramente es que a medida que disminuye la vida media de los hematíes, para mantener los mismos niveles de hemoglobina, pues tenemos que aumentar las concentraciones de eritropoyetina, tanto endógena como exógena. Por lo tanto, podríamos decir que en la anemia renal existe un desbalance entre eritropoiesis, que está disminuida, y un aumento de eriptosis, que lo que hace es disminuir la vida media de los hematíes. ¿Existe algo que nos diga que podemos mejorar esto? Bueno, sabemos que los agentes estimuladores de la eritropoiesis no han demostrado mejorar la vida media de los hematíes. En cambio, los inhibidores de la prohidroxilasa sí que parece mejorar la vida media de los hematíes. En este estudio, poniéndose los pacientes tratados con roxadustat en una situación intermedia respecto a los sujetos controles, respecto a los que reciben agentes estimuladores de la eritropoiesis, y curiosamente en este estudio los niveles de hemoglobina se correlacionaban con la vida media de los hematíes, es decir, aquellos pacientes que conseguían niveles más altos de hemoglobina eran aquellos que tenían una mejor vida media de los hematíes. Y en ese otro estudio, en pacientes en hemodiálisis del mismo grupo, vemos cómo
a medida que aumenta el tiempo de tratamiento con roxadustat, mejora la vida media de los hematíes, disminuyen los parámetros de eriptosis y mejora la cinética de los hematíes. Por lo tanto, mensajes clave de esta primera parte: la anemia en la enfermedad renal crónica se debe en parte a la reducción de la vida media de los eritrocitos. La eriptosis se desencadena en parte, al menos, por un componente plasmático, toxinas urémicas. Parece agravarse por el procedimiento de hemodiálisis, lo que es contrario a lo que podríamos pensar, pues si estamos eliminando toxinas urémicas, lo lógico es esperar una mejoría. Y los inhibidores de la polihidroxilasa parecen reducir la eriptosis, a diferencia de los agentes estimuladores de la eritropoiesis, y aumentar la vida media de los hematíes. Otros potenciales tratamientos, pero que no se han estudiado, serían pues, antioxidantes como N-acetilcisteína, vitamina C, resveratrol, etc. Cambiando de tercio, hablamos de la ferroptosis. ¿Qué es la ferroptosis? Es una forma de muerte celular regulada caracterizada por la peroxidación lipídica que está catalizada por hierro y se asocia a numerosos procesos patológicos, incluidas las enfermedades renales. La ferroptosis es de reciente definición. La definición de ferroptosis es del año 2012. Sin embargo, desde entonces y hasta ahora, realmente, el conocimiento de la importancia clínica de esta situación es cada vez más importante. ¿Y eso en qué se basa? Bueno, nosotros, igual que regulamos el hierro extracelular, regulamos muy estrechamente el hierro intracelular, lo que se llama el pool de hierro lábil. Una concentración baja de pool de hierro lábil no permite la producción de grupos M para producción de hemoglobina o de grupos hierro sulfuro para procesos energéticos como en la mitocondria. Que cuando el hierro entra normalmente a través del receptor de transferrina que capta la transferrina, es acidificado en el lisosoma, eso libera el hierro y genera ese hierro lábil. Y ese hierro lábil puede sufrir tres pasos, o bien ser exportado a través de la ferroportina, ser almacenado en la ferritina o ser utilizado en la mitocondria para la producción de grupos M o grupos hierro-sulfuro. Cuando aumenta el hierro lábil, se produce una reacción de Fenton, es decir, una reacción peroxidante. Eso genera esta reacción de Fenton que, en presencia de ácidos grasos poliinsaturados, a través, sobre todo, de la enzima acil-coenzima A sintetasa de cadena larga tipo 4, favorece la generación de peróxidos lipídicos que son los que desencadenan la ferroptosis. ¿Tenemos mecanismos de defensa para esto? Pues sí. Por un lado está el sistema XC negativo, que lo que hace es sacar glutamato para que entre cisteína, y esta cisteína es transformada en glutatión reducido, que con la glutatión peroxidasa lo que hace es transformar estos peróxidos lipídicos en peróxidos alcohólicos que no son tóxicos. También tenemos el proteína supresora de la ferroptosis, que lo que hace es activar coenzima Q10, reducirlo para que permita también, digamos, la depuración de estos peróxidos lipídicos. Tenemos NERV2, un sistema antioxidante que se activa en situaciones de inflamación, que favorece también, digamos, la inhibición de la ferroptosis, y por otro lado lo activaría el P53, que lo que es favorece todos los mecanismos de ferroptosis. Por lo tanto, no solamente la presencia de hierro lábil, sino el equilibrio entre estos factores modificadores, tanto potenciadores como inhibidores. Pero es que la ferroptosis tiene unas implicaciones clínicas generales en la medicina. Está implicada en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer o el ictus. Está implicada en enfermedades musculoesqueléticas, en cáncer, alteraciones genéticas, enfermedades autoinmunes, alteraciones metabólicas, la diabetes, la hiperlipidemia, el hígado graso no alcohólico, la obesidad, enfermedades cardiovasculares. A nivel cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, la miocardiopatía, el remodelado vascular, la edad, la aterosclerosis y especialmente la isquemia reperfusión, incluida la isquemia reperfusión a nivel renal. A nivel renal, la ferroptosis se ha implicado en el fracaso renal agudo, tanto por mecanismos de isquemia repercusión como por rhabdomiólisis, que acaban generando un incremento del hierro lábil. En la enfermedad renal crónica, los
biopsias de los pacientes con enfermedad renal crónica hay un aumento de la deposición de hierro a nivel tubular respecto a los controles. La nefropatía diabética, en la progresión de quistes en la poliquistosis renal o, por ejemplo, en la nefropatía lúpica. No solamente esto, sino que es importante en la isquemia reperfusión, especialmente del trasplante renal, aquellos pacientes trasplantados renales que tienen fracaso renal agudo versus aquellos que recuperan rápidamente la función renal, presentan más ferroptosis. En el fracaso renal agudo, tanto por shock, con sepsis, cirugía cardíaca, cisplatino, ácido fólico, cristales de oxalato, etc. En la uropatía obstructiva, en la transición entre fracaso renal agudo y enfermedad renal crónica, en la fibrosis e inflamación renal o en algunas enfermedades glomerulares como puede ser la IgA. Aquí les traigo, por ejemplo, este ejemplo. En biopsias de pacientes diabéticos versus sujetos controles, vemos cómo hay un aumento del contenido de hierro en estos riñones, hay una disminución de NERV2, un aumento de la enzima que les comentaba, la acilcoenzima sintetasa de cadena larga, una tendencia a un incremento del receptor de transferrina, por lo tanto, mayor captación de hierro. Y lo que es más interesante es que las curvas ROC son muy buenas, de tal manera que una mayor expresión de NERV2 implica menor nefropatía diabética y lo contrario ocurre con la proteína CSL4. ¿Qué posibles tratamientos tenemos? Pues bueno, fíjense que algunos son nuestros queridos conocidos. Los ISGLT2 parece que inhiben la transición de fracaso renal agudo a enfermedad renal crónica y reducen la ferroptosis en células tubulares proximales renales y en la enfermedad renal diabética. Los HIF tienen dos pequeños estudios que son contradictorios. Los agonistas de GLP-1 reducen la sobrecarga de hierro, el estrés oxidativo, la peroxidación lipídica en enfermedad renal diabética y atenúan la ferroptosis en células tubulares en diabetes. Antioxidantes como N-acetilcisteína, hay ensayos clínicos en marcha en fracaso renal agudo, enfermedad renal crónica, enfermedad renal terminal, nefropatía por contraste, aquí con resultados discrepantes en el trasplante renal, coenzima Q10 en enfermedad renal crónica, quelantes del hierro como difepirona y un ensayo en nefropatía con contraste, pero podrían plantearse desferrioxamina, ciclopirox. Inhibidores de la peroxidación lipídica como ferrostatina, lipotraxina, vitamina E, las gliptinas o la baicaleína, pero no hay ensayos clínicos en marcha en enfermedad renal crónica. La activación de NERV2 con sulforafano, dexmedetomina o incluso fenofibrato, curiosamente, o inhibición de la proteína CSL4 con glitazona o dexmedetomina. Por lo tanto, mensajes clave. La ferroptosis es una forma de muerte celular regulada caracterizada por la peroxidación lipídica catalizada por hierro. Aunque de descubrimiento relativamente reciente se ha implicado en numerosas enfermedades, incluidas las cardiovasculares y renales, fármacos con efectos cardionefroprotectores están demostrando un efecto modulador de la ferroptosis y la inhibición de la misma es una prometedora diana futura en la nefroprotección, tanto en fracaso renal agudo como crónico. Muchas gracias. Y no quisiera acabar sin un recuerdo a nuestros amigos de Valencia, hermanos valencianos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. Yo creo que han sido magníficas exposiciones. Y ahora es el turno de palabras. Os pediría, por favor, que os acerquéis al micro, que los tenéis en los pasillos laterales. Bueno, mientras se calienta el ambiente, yo me gustaría hacer una pregunta a Aleix sobre precisamente lo que acaba de decir de la ferroptosis, que está implicado en muchas enfermedades, ¿no? A mí me ha sorprendido la cantidad de enfermedades, incluso la enfermedad cardiovascular. Y mi pregunta es, ¿está implicado o es un epifenómeno y que coinciden? Porque aquí la cosa es si de verdad están implicadas, a lo mejor hay que hacer algún tratamiento. Si es algo que acompaña, no trataría. Bueno, no, por razones de tiempo no he podido, digamos, explayarme en el tema, pero lo que sí está claro es que cuando en estos modelos experimentales lo que hacemos es estimular la ferroptosis, los fenómenos de
digamos, de progresión renal se agravan o de lesión renal se agravan, y lo contrario, cuando damos inhibidores de la ferroptosis o potenciamos la vía inhibitoria de la ferroptosis, esto mejora. Es decir, que realmente hay un efecto causal. Muchas gracias. Hay una pregunta ahí. Una pregunta. ¿Qué tal? Gracias por la charla. En los trasplantados renales, en algunos tenemos el caso que tienen la saturación de transferrina menor de 20, pero la ferritina incluso en más de 800. Y nos queda la duda de, claro, ¿vale la pena meter hierro ahí cuando yo sé que no se va a poder trasladar de la reserva a la saturación de transferrina? ¿O me olvido de la ferritina y busco subirle la saturación? No lo... ¿Para quién es la pregunta? ¿El doctor Rocheta? Yo creo que por alusiones, sí, ¿no? Sí, ¿no? Venga, perfecto. Venga. Te ha tocado. Te ha tocado. Bueno, qué pregunta más sencilla de mi compañera. Yo creo que has puesto un caso extremo, ¿no? Que es una ferritina tan elevada, ese paciente tiene mucha inflamación y va a ser complicado, ¿no? Nosotros más de 800 normalmente no trataríamos. Si me dijeras está en 400 o en 500, sin duda sí se va a beneficiar de hierro endovenoso. No sé si estáis de acuerdo toda la mesa conmigo, pero... Otro comentario. Bueno, sobre es tu pregunta. un tema difícil. Lo que pasa es que yo creo que nos olvidamos mucho de medir otros marcadores de inflamación. Claro. Porque además, si tenemos que plantear algo, tendríamos que plantear en estos pacientes directamente hierro endovenoso, porque el oral no va a hacer absolutamente nada, no se va a absorber porque te va a tener una hepcidina por las nubes. Yo creo que has puesto una pregunta en la que falta evidencia. Y yo creo que no tenemos en estos momentos una respuesta clara. Chus va a comentar. A mí me gusta mucho esa pregunta porque es, desde luego, con lo que nos enfrentamos en la práctica clínica habitual, y me gustaría tener evidencia de qué papel van a tener los inhibidores de prohidroxilasa de IF en estos pacientes, en estas situaciones clínicas, ¿no? Porque probablemente van por otra vía, saltan la vía de la inflamación, movilizan los depósitos de hierro y probablemente tengan respuesta a esto, pero no tenemos evidencia todavía, ¿no? Pero quizás ahí es donde tendremos que fijarnos en el futuro. Vale, muchas gracias. Por rematar, no le des hierro a ese paciente, No, eso... porque supera el límite máximo de indicación. No le dimos, pero Vale. bueno. Vale, Otra pregunta justo detrás tuya. Hola. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo dos preguntas. La verdad que la eriptosis ha sido un nuevo concepto que introduzco hoy en mi vida y tenía dos preguntas en relación a eso. ¿Hay alguna forma en la práctica clínica de medirlo? Lo digo sobre todo por pacientes que a lo mejor tenemos con EPO a dosis altas, que le tenemos con 30.000 semanal porque no están en diálisis, a lo mejor están trasplantados, como yo llevo la consulta de trasplante. A lo mejor si en estos pacientes supiéramos cuál es su edad de vida media, podríamos adaptar esa cantidad de EPO en frecuencia más que en dosis, teniendo en cuenta que los HIF, como has dicho, son mejores, pero los visados no nos lo permiten. La pregunta es muy buena. La respuesta es que son estudios de investigación. No hay una herramienta clínica asequible que nos permita medir la vida media de los hematíes, que a lo mejor es algo que nos tenemos que plantear, ¿no? Tenemos que empezar a plantearnos realmente, porque puede tener implicaciones clínicas. Por ejemplo, podría ser una manera de pensar, bueno, pues este paciente a lo mejor me va a responder menos a EPO y a lo mejor estos pacientes me responden mejor a un inhibidor de prohidroxilasa, sobre todo porque hay algunos estudios, son estudios observacionales, que lo que demuestran es que en pacientes resistentes a agentes estimuladores de la eritropoiesis esto mejora los niveles de hemoglobina en un porcentaje significativo de pacientes. Hay pacientes que siguen siendo resistentes, pero hay un porcentaje de pacientes que responden bien, son estudios observacionales y a lo mejor, aparte de que estamos hablando de la independencia de la inflamación, etcétera, etcétera, resulta que a lo mejor es que lo que estamos mejorando es la vida media de los hematíes. Gracias. Yo tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Cuándo vamos a simplificar las guías, de verdad? O sea, hemos esperado 12 años para publicar unas guías y yo creo que en vez de clarificar, he leído rápidamente el borrador, cada vez lo complica más. Seguimos sin definir claramente los objetivos de ferroterapia, siempre vinculado a anemia. Establecemos varios cortes
en cada estadio. ¿No podemos hacerlo mejor? Pregunto. ¿Más sencillo? No. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Es una pregunta un poco para todos, ¿no? O sea, a lo mejor para ti quizás que has... Bueno, y Aleix, que ha participado en la revisión de CADIO y demás, o sea, efectivamente, y además es que apoyo la moción porque es que cada uno, como hemos visto, lo interpreta de una manera, porque son ambiguas, ¿no? Dejan márgenes, no cierran, no concluyen los conceptos, no concluyen, lo dejan sobre todo límites de hierro, ferritinas al alza y demás. No nos queda claro y no sé si tendremos que... Las guías al fin y al cabo están basadas en evidencia, ¿no? Y entonces al final pues uno hace lo que puede y con lo que tiene, ¿no? Al final, dependiendo de la cantidad de ensayos clínicos que tengamos, podemos hacer recomendaciones con mayor grado de evidencia y al fin y al cabo es eso. No sé si Aleix quiere decir algo más. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que, como comentaba José antes, estas guías en realidad, ¿qué estamos definiendo? ¿Déficit de hierro? ¿O estamos definiendo hasta cuándo tenemos que replecionar hierro? O sea, este concepto es confuso, es absolutamente confuso. ¿Por qué? ¿Y por qué ponen hasta 40? Porque, bueno, pues sabemos en estudios observacionales que a partir de 40 la eritropoiesis no mejora. Por lo tanto, bueno, es un punto de seguridad. Pero volvamos a lo mismo. ¿Qué evidencias tenemos de cuáles son los límites de hierro? El estudio FANSI-KD solo dura un año. Por lo tanto, ¿qué evidencias tenemos en cuanto a seguridad cardiovascular? El estudio pivotal, en realidad, lo que se está comparando es déficit de hierro con repleción absoluta de hierro. Entonces, ¿y qué pasa? Y eso lo decían en las controversias CADIGO. ¿Qué pasa con un paciente al que lo intentamos mantener con una saturación de transferrina de alrededor de 30% y una ferritina de alrededor de 500, que es lo que decíamos en las guías anteriores? Esto no está contestado. Yo creo que las preguntas las hacemos mal. Los ensayos clínicos, a diferencia de los cardiólogos que nos dan mil vueltas, tanto en número de pacientes como en tiempo de seguimiento, les permiten obtener conclusiones y nosotros estamos mareando la perdiz. En el tema de la EPO, resulta que los trasplantados tenemos evidencias de que a lo mejor, siendo pacientes que, lógicamente, son pacientes más sanos, pues a lo mejor podemos ir a niveles más altos, pero tampoco tenemos ninguna evidencia en cuanto a seguridad cardiovascular. No, tenemos el CAPRIT en cuanto a pérdida de función renal. Sí lo tenemos difícil hacer guías. A mí me gusta poner tareas a la gente que viene o que venimos a los congresos, ¿vale? Y yo os pongo el reto de intentar no tener ningún paciente en depleción absoluta de hierro, por ejemplo. O sea, no os planteéis esos casos tan raros que nos planteáis siempre. Si tengo un paciente con 900 de ferritina y además tiene no sé qué y además tiene una hepatopatía, pues no sé, pues piénsatelo, yo qué sé. Pero concentrémonos en que, señoras y señores, tenemos un montón de pacientes con menos de 20% de saturación, ¿vale? Entonces, vamos a por esos primero y luego ya veremos qué más hacemos, ¿vale? Con respecto a la eritropoyetina, concepto general, transversal para todo nefrólogo, esté tratando pacientes en cualquier estadio o situación. El objetivo es conseguir la mejor hemoglobina con la menor dosis de eritropoyetina posible. O sea, no hablemos solo de nivel de hemoglobina. Si yo tengo un paciente, como se ha dicho por ahí, con 30.000 unidades semana de EPO trasplantado, hay que investigar, porque eso no es una respuesta normal, ¿vale? O sea, segunda tarea, cuando un paciente tenga un requerimiento de EPO altísima, investiga, piensa, para. No digas, pues si tiene 30.000, 35.000, ¿vale? No, investiga porque ahí hay algo y eso va a ser importante. O sea que os pongo dos tareas y con esto a lo mejor ya acabamos la sesión justo en punto, 13:00, un éxito, ¿vale? Pero, por favor, paciente con menos de 20 que no tenga excesiva ferritina, corregirle, y paciente que tiene un requerimiento alto de EPO, pensemos. Gracias.